Bien, buenos días. Mi nombre es Lucía Risic Mulet, soy directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y junto a Prolmed, hoy vamos a llevar a cabo el segundo conversatorio del ciclo webinar de 2020 sobre oportunidades y desafíos en salud digital. Eh, el conversatorio de hoy se titula Visión del problema y sus posibles soluciones y tenemos cuatro invitados que durante una hora nos conversarán principalmente sobre los problemas, las ventajas y los desafíos hoy día de la telemedicina y la salud digital. Vamos a comenzar con el primero de nuestros invitados, que es Rubén Llenero. Rubén es exdirector del Hospital de la Florida y actualmente se desempeña en la salud pública. Como Rubén nos tiene que abandonar durante el conversatorio porque está con diversas labores y actividades a propósito de la pandemia que hoy día estamos atravesando. Vamos a darle la palabra inmediatamente para que pueda darnos su visión y sus opiniones acerca de esta temática que hemos tratado de desarrollar estos ciclos que ya vamos en el segundo. Así que sin más, dejo la palabra a Rubén, agradeciendo una vez más habernos dado la oportunidad de estar aquí. Sabemos que tienes poco tiempo, pero agradecemos que puedas estar con nosotros. Gracias, Rubén. Gracias, Lucía, gracias a la Universidad Central y Promed por la invitación a compartir sobre los desafíos, la visión de la salud digital, telemedicina y al final del día sobre todo lo que es la modernización de nuestro sector. Perdonen ustedes y la audiencia lo incómodo del lugar, pero cuesta encontrar un lugar con internet sólida y efectivamente yo soy médico. Estoy trabajando en un hospital de Santiago, público de este momento, y la verdad es que estamos viviendo un momento sin precedentes. Le comentaba al resto del equipo respecto a que estamos exactamente en este momento y quizás todavía queda un poco más, viviendo una tensión del sistema, una situación que sin duda a todos nos parece importante verlo como una oportunidad. Sin embargo, desde acá adentro y un poco con la frustración que significa cómo esto se está viviendo internamente, vamos a necesitar ciertamente tener energía y tener un diseño, un plan para hacer que todo esto, más allá de la necesaria atención en salud, del trabajo que hacemos todos los equipos por los pacientes, hablando en términos de sistema, que todo esto sea una lección y saquemos cosas positivas y efectivamente nuestro sistema se modernice y la modernización va a pasar necesariamente por la salud digital, por la telemedicina y por la digitalización de los procesos clínicos. Yo soy médico, soy especialista en salud pública y gestión, fui director de un hospital muy importante en Santiago, como es el Hospital Eloísa Díaz de la Florida, y posteriormente estuve en el Ministerio de Salud eh, hasta hace algunos meses atrás, hasta febrero, a cargo de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Y en ese lugar, a propósito de este conversatorio, pude observar cómo efectivamente hay una distancia muy grande todavía entre nuestra modernización como Estado, o nuestra modernización como sector, con sus procesos clínicos, con la digitalización, con la telemedicina y con todo lo que es la virtualización de los procesos, cómo estamos hoy y cómo debemos estar, cómo debimos haber estado hoy, la verdad. Hoy estamos necesitando más que nunca todo esto y por eso es mi mensaje de que necesitamos salir de esta crisis cuando salgamos con un plan y con las lecciones aprendidas y a desarrollar lo que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que efectivamente la salud digital, la telemedicina, a pesar del esfuerzo del hospital digital que se constituyó como la política pública en términos de los últimos años respecto a telemedicina principalmente, eso fue un avance que está ahí y que está siendo aprovechado, que tuvo sus vaivenes durante el cambio de autoridades, donde efectivamente tuvo un cambio de foco o de posicionamiento,
Además de eso, todo lo que significa transformar nuestras instituciones en instituciones modernas, ya sea atención primaria y hospitales, necesitan tener una visión e incorporar no solamente de forma random, de forma puntual, ciertas estrategias de digitalización y de telemedicina, sino que de verdad necesitamos incorporar, y quiero dar una visión sistémica, mi mensaje de alguna forma para este panel tiene que ver con una visión sistémica, estratégica, de cómo nuestros procesos clínicos se tornan digitales, se tornan virtuales, y de esa forma orientamos nuestra actividad asistencial en base a estos elementos. Fíjense que efectivamente hoy nuestros hospitales no están preparados para ser digitales, pese a que de alguna forma la única estrategia a nivel de establecimientos que se instaló fue la estrategia de receta clínica, o sea, RCE, registro clínico electrónico, que en algunos hospitales más avanzados que en otros tenemos proyectos hospitalarios gigantes que no cuentan con esta infra y con este financiamiento digital. Por lo tanto, es extremadamente necesario a nivel de la actividad asistencial el poder dar cuenta de una estrategia de aquí a los próximos años con financiamiento, con una idea que permita dotarle a los establecimientos de estos elementos de informatización y digitalización. ¿Para qué? Para efectivamente no tener más esperas. Imagínense un hospital grande, todos los hospitales nacen con y son construidos con salas de espera gigantes. En farmacias, en la farmacia, nacen con salas de espera, en las urgencias, en las áreas de pabellón, mientras esperan los familiares. Las salas de espera son parte de nuestra dinámica en la construcción, y los hospitales que estamos construyendo hoy y que van a ser inaugurados en 5 o 10 años más, son hospitales que vienen de esa forma. Ahí viene la pregunta: ¿no seremos capaces de digitalizar esos procesos, de poder ser capaces de incorporar tecnologías que el día de hoy está, como la receta clínica electrónica, como el agendamiento electrónico, que permita disminuir esa sala de espera y efectivamente que los pacientes sean ajustados a su hora y concurran al establecimiento solo cuando corresponde, y no para esperar el día completo? Que la información de los pacientes a sus relativos, a sus familiares, fluya de forma mucho más de manera mucho más a través de la web, a través de sistemas de comunicación que impidan o que hagan no necesario que un familiar esté esperando todo el día por obtener información de su familiar, de su paciente, de cómo salió o no la cirugía. Son todos esos procesos clínicos, de alguna forma, que tienen que ver de cara a los usuarios, también dentro de los procesos clínicos internos de la actividad. Imagínense que el día de hoy la capacidad de información que tienen los hospitales, la capacidad de levantar información que tienen para gestionar, para ver qué camas están libres, no, los tiempos de espera, todos, si bien hay establecimientos que han avanzado, son todos avances propios de establecimientos inorgánicos a nivel del sistema, y que rebota finalmente en que a la autoridad central le cuesta mucho, y yo he estado ahí, le cuesta mucho tener una visión del día a día respecto a la gestión. Nuestros sistemas de información son muy robustos a nivel del DEIS, a nivel del ministerio, pero en términos agregados. Son muy robustos mirando 6 meses para atrás. Son muy robustos. Tenemos codificadores, tenemos equipos de estadísticos que realmente dan a nuestras estadísticas nacionales una solidez bastante importante. Sin embargo, para gestionar el día a día, para estar atento hoy, y ustedes lo han visto un poco, y es el debate que hay el día de hoy por los datos, la verdad es que nuestros sistemas de información son muy débiles. Para ir cerrando en este mensaje, creo que para tener un establecimiento moderno, para tener un establecimiento del futuro, debemos dar cuenta de que la estrategia de digitalización, de realidad virtual, debe incorporarse desde un inicio a nuestro sector. El día de hoy tenemos que repensar por qué los pacientes tienen que concurrir a un hospital y no pueden ser atendidos en sus casas con soporte de realidad virtual que puede ser clínico del establecimiento, con un soporte muy importante del primary care, de la atención primaria, de los dispositivos ambulatorios, para evitar que estos pacientes concurran a estos hospitales. No solamente la experiencia del usuario, sino que también la forma en que vemos nuestra gestión clínica, nuestro modelo de gestión. Creo que por ahí va el desafío, más que digitalizar ciertos procesos. La digitalización siempre refleja
o los problemas de la digitalización, cuando no nos gusta lo digital, los procesos virtuales, es porque reflejan procesos clínicos mal concebidos. Son solamente un reflejo de lo que nosotros tenemos armado. La desconexión de la red, la dificultad que tenemos de referencia contra referencia, la comunicación con APS, con los pacientes, etc. Por lo tanto, si concebimos estos procesos desde un inicio, esto que está catalizando la pandemia de COVID, cuando no queremos que los usuarios vengan al hospital, cuando estamos vestidos como astronautas y evitamos tocar a los pacientes, cuando nos cuesta hablar con los familiares porque no tenemos capacidad para la demanda, todos estos procesos que COVID está catalizando, está acelerando, tenemos que recogerlos porque probablemente la situación se mantenga y además nos puede permitir un salto para realmente revisar nuestro modelo de gestión clínico y ambulatorizar lo que realmente podamos ambulatorizar, poder sacar a la gente del hospital, dejar de construir hospitales monstruos de 800, 1000 camas, que ningún sistema soporta eso, y empezar a preocuparnos más por los objetivos y resultados de los resultados clínicos a través de esto que para mí no son herramientas, y ese es el mensaje final. La digitalización, la realidad virtual, la telemedicina no son herramientas puntuales, sino que deben integrarse dentro de los modelos de gestión clínica, desarrollarse estratégicamente, no solamente a nivel de la actividad asistencial, desde la construcción hospitalaria, desde cómo diseñamos nuestros establecimientos, hasta cómo llegan a los usuarios. Creo que ese es el camino, ese es un poco el punto que tenemos hoy, que lo necesitamos bastante, y ese es el futuro que la verdad es que no es muy futuro, tiene que ser pronto, y es probablemente una de las misiones con la cual la autoridad va a salir, o las autoridades que tengamos en salud van a salir, porque esta es la realidad en el día de hoy. Eso. Gracias, Rubén. Bueno, lo que señala en el fondo, lo que nos dice es que más que una oportunidad y un desafío, ¿cierto? Es una necesidad actual frente a la situación de salud que estamos viviendo y a la problemática nacional. Te agradecemos tu participación. Sabemos que tienes que irte rápidamente. Muchas gracias por tu intervención. Y a continuación vamos a pasar a... Gracias, Lucía. Ustedes tienen mi correo por si hubiera alguna pregunta dirigida a Sí, mí que puedo contestar. te lo mando también por WhatsApp. Muchas Efectivamente, gracias. ahora tengo que irme porque tenemos que asignar ventiladores mecánicos y camas críticas para el hospital en este momento, que estamos pasándolo bastante mal. Muchas gracias. Estamos Lo en contacto. lamento mucho. Chao. Gracias, que te vaya bien. Para continuar este conversatorio vamos a seguir con Tatiana, tú me dices si lo pronuncio bien, Tatiana Corbó. Tatiana es fundadora y directora ejecutiva de Oncolog, ¿bien? Que representa en este conversatorio a los pacientes. Así que te dejamos, Natalia. La idea es que puedas hablarnos desde la perspectiva del paciente, ¿cierto? De las ventajas de la telemedicina, cuáles son los estándares de cuidado a los que aspiran, ¿cierto? Los pacientes, sobre todo que con el perfil de los que pertenecen a tu fundación. Así que esperamos tus comentarios y tus opiniones sobre el tema. Gracias, Tatiana. Gracias, Lucía. Muy buenos días a todos, primero que nada. Agradecer a Prolmed por la oportunidad que se genera en conversar estos temas tan relevantes para la salud desde diferentes perspectivas, y agradecer principalmente el haberme invitado, que busco yo siempre el establecer o generar la voz del paciente en este tipo de modificaciones que el doctor muy bien ya ha establecido, y creo que todos estaremos de acuerdo. Como dijo el doctor, el hecho de usar telemedicina o herramientas digitales requiere de una modificación transversal. No es solamente o del paciente o de los hospitales, es una modificación completa del sistema. Es la inserción real y transversal de herramientas digitales, siempre a beneficio del paciente. ¿Ya? Yo como profesional soy científica. ¿Cómo llegué acá? Yo estuve 12 años haciendo mi carrera científica afuera, en el extranjero,
donde me especialicé en el doctorado en inmunología y epidemiología y posteriormente hice 2 postdoctorados en cáncer, que fueron producto de que yo tuve cáncer 2 veces, un linfoma, lo cual gatilló a un trasplante de médula ósea en el año 2011. Esto movió el piso, como se dice en palabras simples, de mi vida, cambió el motivo, yo ya no quería ser simplemente científica, quería ayudar. Y gestionó con mi marido que volviéramos a Chile después de 12 años y el año 2015 regresamos acá sin trabajo, sin nada, para poder generar una fundación oncológica de ayuda al paciente con cáncer que pensamos que era y sabemos que es muy necesario acá. Como científico, esta fundación se dedica a informar, educar y apoyar al paciente, más allá de todos los otros beneficios o ayudas que uno pueda tener. Ya es muy importante la calidad de información que el paciente está recibiendo. Hoy en día, referente al COVID, las personas están agobiadas, están ahogadas con información, que los guantes acá, que el COVID por acá, y la gente no sabe que es verdad. Hay una alta cantidad de fake news. Entonces, las personas aquí no van a ir al hospital a preguntarle a su enfermera si esta noticia que vieron es verdad o no, si deben salir, deben usar guantes. Ellos confían en su fundación, que es la organización más cercana que tienen. Y nos llegan preguntas, las cuales hay que contestar con base y con conocimiento de causa. Entonces, frente a este contexto, nosotros como ONG nos comprometimos al proceso de información y educación basada en la evidencia para pacientes. Y en ese sentido, Oncoloop, que es mi fundación, está especializada en información, educación, cómo comunicamos y además generamos a fines del año pasado, antes del estallido social, la primera red digital de pacientes oncológicos, pacientes y familiares, con el objetivo de que las personas libremente puedan registrarse, no hay que poner el root, porque a la gente le invade un poco cuando va uno al supermercado y uno va a pagar y te pregunta, ¿y cuál es su root? Uno se siente invadido. Bueno, si tienes cáncer, eso se multiplica por 2 o 3. Entonces, no preguntamos root, no preguntamos nombre, simplemente un alias, tipo de cáncer y lugar donde vives, para tener algún registro. Y de esta manera, el paciente nos entrega digitalmente sus dudas a otros pacientes, porque tenemos comunidad de mamas, comunidad de pulmón, etcétera, lo cual teniendo un cáncer alivia mucho el hecho de comunicarse o hablar con gente como tú, porque nadie sabe lo que es tener cáncer si no lo has tenido. Entonces generamos una comunidad y si no respondemos tu duda en esa comunidad, tienes la posibilidad de preguntar tus dudas a profesionales de la salud, enfermera, oncólogo, asistentes sociales, dudas simples como me puedo hacer la quimio en casa, no quiero salir más de mi casa. Son cosas en general muy simples. Principalmente hemos tenido ahora la propuesta de dudas sobre los cambios de tratamiento. Yo trabajo con pacientes oncológicos. Entonces, el hecho de que le cambien en la fecha para poner la válvula o el hecho de que le cambien el día de inicio de su quimio genera mucha angustia, mucho agobio, y el paciente no sabe cómo reaccionar o qué hacer, si esto está bien o se va a morir de cáncer antes de la siguiente quimio, que es un pensamiento muy lógico. Entonces yo creo, en realidad no creo, está evidenciado, está publicado, que como ONG, que es la parte de la sociedad civil más cercana al paciente, el deber de nosotros es la fiscalización de la calidad de información que le está llegando a la gente, es verdad, es fake news, ¿ya? Y esto transversal para todas las ONGs. En general, nosotros comenzamos con la plataforma el año pasado, llevamos unos meses con este contexto complicado, pero al paciente oncológico le gusta ser atendido en línea. Sin embargo, le cuesta conectarse. La parte de telemedicina no les agrada mucho. Yo tengo atenciones psicológicas en línea como fundación en forma gratuita, producto de la alta demanda que había tenido. Comenzamos con psicología. Y sin embargo, acá en Chile la gente no está muy cercana
a la telemedicina, a las herramientas digitales. Entonces, cuesta. Es que porque todos estos cambios hay que tener paciencia, todos estos cambios son procesos. Es como el uso de un teléfono inteligente. Al principio a todos les costaba prender el teléfono y hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Entonces, todos estos cambios, como bien decía el doctor, que deben ser no solo de hospitales, sino en forma transversal en el sistema de salud, conllevan tiempo. Hay que tener paciencia y hay que hacerlo en forma adecuada. Un plan de gestión que incluya todos los escalones de la medicina, las APS, las farmacias, las ONG, los hospitales, no solo el hospital digital, es lo que hay que hacer, está muy bien, y ese documento que gestionó o generó o levantó el CENS, muy bueno también porque busca un poco, en palabras simples, el rayado de cancha frente a esta pandemia, a este contexto donde había que reaccionar en forma rápida. También hay investigaciones hechas por fundaciones sociales, como la Fundación Cambio Social, donde se hizo una encuesta de cuál es la llegada de las herramientas digitales a la población. Y también señala lo que estamos conversando, es un proceso. No hay muy buena llegada. La encuesta no es muy representativa de la sociedad porque son solo 50 personas. Sin embargo, la inclinación, ya la tendencia de los datos, indica que la gente tiene cercanía, le agrada no salir de casa. Sin embargo, ay, doctora, es que no tengo internet. Ese es uno de los principales problemas que me han dicho en la atención psicológica, la mala calidad de la señal que tienen. Por lo cual yo termino llamándolos por teléfono y conversando con ellos, que es muy lógico dentro de este proceso de cambio. Ahora, para terminar y cerrar, para no latearlos tan temprano, nosotros como ONG, desde los pacientes, creemos fielmente que esta pandemia es una oportunidad, porque creemos que nunca fue tan importante la participación del paciente como lo es ahora. Hoy el paciente se tornó en un elemento muy importante y creemos que la telemedicina es posible que esta herramienta refuerce el sistema de salud, pero como bien mencionó el doctor previamente, este debe ser un plan gestionado, organizado entre todos los actores del servicio médico. Gracias, Tatiana. Bueno, siempre es muy importante escuchar a los pacientes, sobre todo cuando se trata de pacientes oncológicos que tienen tratamientos que son largos, que requieren de distintos especialistas, ¿cierto? En ese sentido, la telemedicina siempre es una oportunidad para la salud mental. Así que agradezco enormemente tu aporte. Luego continuamos para las preguntas y dejo con ustedes a continuación a la doctora Angélica Avendaño. La doctora Avendaño es especialista y directora de la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, si entiendo bien. De Concepción, Perdón, de Concepción. Bueno, como académica y experta, ¿cierto? Nos va a dar su punto de vista en este conversatorio. Así que, Angélica, con mucho gusto te escuchamos. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos y todas. Para mí es muy importante participar en esta conversación, sobre todo contando con representantes del mundo de los pacientes, de los hospitales que están en la primera línea en este minuto y de la academia. Contarles que me ha correspondido dirigir la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, aquí en Concepción. Durante los últimos 15 años, así como comentaba Tatiana, ha sido un proceso largo. Esto no es algo que cambia de un día para otro, y los cambios son lentos. La pandemia que estamos viviendo ha sido un gatillador y un acelerador de la transformación de estos procesos. Sin embargo, esto es algo transversal que no solamente está focalizado en
digitalización de los procesos o en la entrega de infraestructura y de desarrollo tecnológico, sino que va más allá. A mí me gusta mucho cuando conversamos no solamente dirigirme o referirme al término telemedicina, sino que abarcar el término telesalud. Y ahí estamos considerando aspectos que tienen que ver con la educación y que van más bien dirigidos a la prevención y promoción de la salud y a la formación y capacitación de todos los actores que están involucrados en estos procesos. Podríamos decir que las ventajas de la telemedicina son múltiples y de la telesalud. Telemedicina y telesalud siempre asociados. Para todos es conocido que mejora el acceso a la salud, mejora la oportunidad y la resolutividad que tienen los equipos sanitarios en los distintos lugares del país para resolver problemas del paciente. Nunca tenemos que perder la perspectiva de que el paciente es el centro de nuestro quehacer y de nuestra atención. Permite acceso a especialistas. Nosotros sabemos que los especialistas están concentrados fundamentalmente en las grandes ciudades. Y esta inequidad que existe entre la cantidad de especialistas y la cantidad de pacientes que están distribuidos a lo largo de todo Chile, se pueden salvar usando las tecnologías de información y comunicación. Democratiza la salud. El derecho de los ciudadanos, independiente del lugar donde te correspondió nacer, el lugar geográfico, o las posibilidades en donde transcurre tu vida, tiene que ser igual para todos los ciudadanos. Y nosotros pensamos que la telemedicina y la telesalud viene a democratizar la salud. Es un derecho de los pacientes que debemos de fortalecer con la telemedicina y con la telesalud. Es posible mejorar la pertinencia de las derivaciones. Muchos de los pacientes que están en lugares aislados, en una isla, la geografía de nuestro país se presta para la instalación de la telemedicina. En el sur, por supuesto, cuando están disgregados los pacientes y ni siquiera pueden tener acceso en forma presencial a los lugares de asistencia clínica de más alto nivel. Por supuesto que esta es una tremenda herramienta que permite una mejor derivación o una oportunidad para el traslado o para el manejo en forma remota de aquellos pacientes en conjunto con los equipos donde están estos pacientes. Es decir, aquí también hay una ganancia para los equipos que trabajan en atención primaria, sobre todo en los sitios más rurales, donde la distancia, la brecha de la distancia y el tiempo se acorta y permite que estos pacientes sean atendidos en calidad, en oportunidad y con un acceso adecuado. Con respecto a la telesalud y mirado desde el punto de vista del ciudadano, sabemos que aquí hay mucho por hacer. Tenemos que empoderar al ciudadano, al paciente, al usuario, de que esto es posible y que es un derecho y que debe ser llevado a cabo con las políticas de salud, debe estar integrada en la legislación. Debemos tener también apoyo con respecto a los sistemas de salud. Sabemos que la telemedicina y la telesalud apoya a los equipos sanitarios, a los sistemas de salud, a los procesos clínicos, los hace más eficientes, más resolutivos, siempre mejorando los estándares de calidad y por sobre todo permitiendo la trazabilidad de los pacientes. La telemedicina, si es que pudiéramos mejorar en algo lo que las iniciativas ya en el Ministerio de Salud y en muchas instituciones ahora ya se están evidenciando, pudiera ser una de las ventajas poder seguir cómo este paciente, si es atendido, por ejemplo, en Arica y se traslada a Santiago, cómo si tenemos la interoperabilidad de los sistemas, cómo si estos sistemas conversan, la información que está en un lugar del país puede estar también en otro simultáneamente donde el paciente esté y permitir así ir haciendo el seguimiento de cómo este paciente va trasladándose en su registro clínico, independientemente de donde esté ubicado. También es importante pensar en las barreras, y ahí las barreras tienen, yo diríamos que lo que señalaba Tatiana también es importante considerarlo. Las tecnologías es un tema, pero también
todo lo que tiene que ver con la conectividad y con la capilaridad de Internet, es decir, los pacientes y los servicios que están muy alejados, ¿tienen Internet suficiente? ¿Tienen la calidad de la conectividad como para permitir estos procesos? Ahí entonces nos encontramos con barreras asociadas a factores económicos, a factores culturales, a factores geográficos que tenemos que ir trabajando. Y en ese sentido también es importante fortalecer todo lo que tiene que ver con entrenamientos tecnológicos tanto para los usuarios como para los equipos de salud. Quiero contarles que nosotros, por el tema de la pandemia, hemos creado una plataforma que es coronavirus.udec.cl, donde los pacientes en forma gratuita hacen un triage, primero responden un cuestionario y si es que ellos necesitan y son casos sospechosos, pasan una atención virtual con médicos voluntarios en forma gratuita. Y ahí es donde empezamos a ver un poco la brecha tecnológica. Pensamos que ahí hay harto que trabajar y la experiencia nos ha dado la razón en ese sentido, porque hemos tenido que trabajar fuertemente con los pacientes, guiándolos y tratando de apoyarlos para que ellos se puedan conectar con estas plataformas para ser atendidos en forma remota. Entonces ahí hay un cambio que tenemos que trabajar y tenemos que aumentar la alfabetización digital del ciudadano y también de los equipos que trabajan en salud. Un tema muy importante es el de los datos personales en el sentido de asegurar la calidad y la privacidad de aquellos datos sensibles de los pacientes. Y sabemos que, y tenemos que hacer de hecho énfasis en la ley 20.584, que es la ley de los derechos del paciente, deberes y derechos del paciente. Y en ese sentido tenemos que resguardar que los proveedores, los desarrolladores tengan y consideren todos los estándares de calidad en cuanto a la privacidad y a la robustez de los sistemas para que esto siempre tenga un resguardo, sobre todo pensando y centrado en el paciente. Por otro lado, contarles que nosotros hemos diseñado un modelo de atención llamado BeHealth. Es un modelo que mezcla el sistema presencial con el sistema virtual, en el sentido de, por ejemplo, utilizar esta especie de triage o de clasificación, de complementar la atención presencial con la atención virtual y buscar, por ejemplo, la pertinencia en los traslados, la pertinencia en las indicaciones de procesos invasivos para los pacientes, las interconsultas, en fin, hay una serie de elementos que se pueden ahí mejorar y creemos que esto ha sido muy positivo. De los estándares de cuidado, bueno, considerar la telemedicina no como un reemplazo de la atención clínica, sino que más bien un complemento de la atención presencial. Es un mito, en mi opinión, que la telemedicina puede deshumanizar la atención. Creemos que estas formas de comunicación ya se instalaron y se instalaron para quedarse y para seguir aumentando los desarrollos y las capacidades en este sentido. Y por supuesto que la atención presencial siempre va a ser necesaria en la vida de los pacientes y en la vida de los equipos, pero la telemedicina y la telesalud va a aportar elementos que van a enriquecer y a mejorar la pertinencia, calidad y humanización también de los procesos en salud. Eso, creo que era lo que tenía que comentarles con respecto a las ventajas de la telemedicina, la telesalud y la salud digital. Muchas gracias, Angélica. Bueno, tu visión además es muy interesante porque desde la academia ya llevan muchísimos años trabajando este tema, a pesar de la difícil implementación que ha sido en la práctica, ¿cierto?, en el sistema de salud chileno. Y sobre esas cuestiones vinculadas a la implementación también, sobre todo el marco normativo y jurídico vinculado a la telemedicina y a la telesalud, como decía Angélica. Nos interesa entonces contar ahora con la opinión de
nuestro cuarto y último panelista en este conversatorio, que es Raúl Arrieta. Él es abogado de la Universidad Central y es socio fundador de Gutiérrez y Arrieta, abogados, y nos gustaría sobre todo que como abogado, ¿cierto?, pudieras contarnos, ¿verdad?, sobre la protección de los datos personales, sobre todo en telemedicina, y los requerimientos jurídicos y normativos que no hemos cumplido todavía como país, ¿cierto?, para implementar adecuadamente este sistema. Así que te dejo, Raúl, con la palabra. Parece que tenemos algún problema de audio, no sé, Raúl. Ahí sí. Ahí me escuchan, sí, se me había olvidado quitarle el mute. Partir felicitando a la Universidad Central y a PROLMED por habernos convocado a este conversatorio. Creo que en tiempos de pandemia cobran más fuerza aún el realizar este tipo de actividades, porque por una parte nos permiten vernos y nos permiten mantenernos cerca, y con esto aprovechar la tecnología para humanizar el drama que el país está viviendo. Pero junto con eso, y tomándome de unas palabras de la intervención que tuvo el doctor Llenero, me parece que es tremendamente relevante generar espacios para discutir en torno a cómo podemos aprovechar o cómo podemos usar a esta pandemia como un catalizador para tomar las decisiones y ver si logramos el impulso final que se necesita para que se materialice la penetración y la adopción real de la salud digital en el país. Creo que no tiene mucho sentido que me detenga a decir por qué creo que es una bondad y por qué creo que la salud digital en realidad puede permitir a que hagamos a Chile un país un poquitito más igual, donde podamos traspasar algún nivel de oportunidades de manera más o menos pareja a toda la población del país. Pero también creo que es indispensable que tengamos presente y que las autoridades sobre todo tengan presente que para penetrar de manera efectiva con la salud digital es indispensable que nos hagamos cargo de la brecha digital. Y la brecha digital no tiene solamente que ver con conectividad, tiene que ver con conectividad, pero también tiene que ver con alfabetización digital, también tiene que ver con generar contenidos que sean acorde a la población, en el sentido que no podemos hablarle a la persona, al ciudadano común y corriente, en términos médicos o en términos de abogado o en términos de ingeniero. Tenemos que ser un poco más empáticos y colocarnos del lado del paciente, colocarnos del lado de la persona que está verdaderamente sufriendo en algún momento de algún dolor que lo motiva o que lo lleva a ir al doctor. Y desde ese punto de vista, yo creo que en el país tenemos múltiples ejemplos de iniciativas que, si bien están bien inspiradas, en el diseño de la política pública fallan. ¿Y fallan por qué? Porque un grupo de ingenieros o un grupo de abogados o un grupo de médicos o un grupo de políticos se sienten los iluminados y que son los que definen qué es lo que hay que hacer. Y el mejor ejemplo para mí de eso es justamente el hospital digital al cual se refería el doctor Llenero. Es una política pública que, si uno la mira conceptualmente, nadie puede estar en desacuerdo. Suena súper bien, pero la forma en que se termina desarrollando y la forma en que se termina implementando de cara al escondido de la industria, escondido de los médicos, escondido de los pacientes, y cuando digo escondido, quiere decir que hubo un grupo de iluminados que trabajó encerrados sin contarle a nadie ni preguntarle a nadie cuál era la mejor manera de hacerlo. Y terminamos con un proyecto sumamente interesante, cuestionado, judicializado, demorado, etc. Entonces yo creo que ahí yo, desde el punto de vista del diseño de la política pública, trataría de poner el acento en la necesidad de que volvamos a algo que le está haciendo mucha falta a este país, que es el diálogo, que volvamos a confiar en que los diferentes actores que tienen que ver con el diseño de la política pública tienen algo que decir y tienen algo que aportar. Y ahí están las autoridades, la academia, la sociedad civil
y los profesionales especialistas en los diferentes temas, pero hay que retornar al diálogo para poder diseñar diseños de política pública que sean sostenibles en el tiempo. Ahora, la sensación que tengo yo, y entrando ya más de lleno en el tema de los datos personales, es que hasta ahora hemos tenido una discusión o un debate que es bastante artificial. Digo que es bastante artificial porque tenemos una ley de protección de datos que es del año 99, que convengamos que no es una buena ley. Es una ley que está atrasada, es una ley que no cumple con los estándares internacionales, es una ley que está llena de camisas de fuerza para poder hacer los tratamientos de datos personales, etc. Pero también tenemos que hacernos cargo de que en Chile tenemos la mala costumbre de que si no entregamos los datos con nombre y apellido, o como decía Tatiana, con root, pareciera ser que estamos cometiendo un pecado. Y todo el mundo quiere que se le entregue toda la información con un nivel de desagregación y con un nivel de individualización de la persona que no parece razonable en una sociedad democrática. Cuando uno quiere generar políticas públicas para controlar, por ejemplo, una pandemia, uno no necesita, o sea, el Ministerio de Salud o la autoridad competente puede que sea necesario que sepa que Raúl Arrieta está sano o enfermo. Y en eso no hay ninguna discusión. Pero cuando yo quiero supervigilar o quiero monitorear una determinada zona territorial, ya no necesito saber que es Raúl Arrieta el que está sano o el que está enfermo. Lo que yo necesito es saber datos estadísticos. ¿Cuántos enfermos son los que tengo en esa cuadra? No necesito saber si el enfermo se llama Raúl o se llama Juan o se llama Pedro. Y desde ese punto de vista, cuando uno recurre a la ley vigente, en la medida que yo desagregue los datos y no permita que a partir de estos yo llegue a una persona determinada o determinable, no se le va a aplicar la normativa sobre tratamiento de datos personales porque se va a tratar de información tratada como que fueran datos estadísticos. Y eso es una cuestión que hay que tener súper clara, que en la medida que rompamos la cultura de que yo necesito el nombre y el root para todo, yo puedo efectivamente generar muchas más cosas de las que estoy desarrollando hoy día. Adicionalmente, sin duda que la autoridad sanitaria, en el marco de sus atribuciones, puede tratar datos personales para controlar la pandemia. Eso está en la normativa vigente y no hay ningún problema. Lo que pasa es que acá se creó una discusión, en mi opinión, estéril y absurda con los alcaldes. Porque los alcaldes quieren una información que, de acuerdo a sus competencias legales, no tienen derecho a tratarla. Ahora, si yo considero que es un problema de que la autoridad municipal no pueda tratar datos personales relacionados con una pandemia como la que estamos viviendo, es simple, que se modifique la ley. Pero la pandemia no puede pasar por sobre el estatuto jurídico vigente. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que nos hemos demorado más de 20 años en actualizar la normativa sobre tratamiento de datos personales. Y que el primer gobierno de Bachelet presentó un proyecto de ley para avanzar. No se avanzó. El primer gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley que no se avanzó. El segundo gobierno de Bachelet presentó un proyecto de ley que se está tramitando y que lleva inexplicablemente un retraso en su tramitación. ¿Por qué digo inexplicablemente? Porque es primera vez que la academia, que la sociedad civil, que los intelectuales, que los grupos de poder que hay en este país están de acuerdo en que se está avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, ni el gobierno ni el Congreso siguen avanzando. Y eso, sin duda, nos genera dificultades a la hora de tratar los datos personales. ¿Por qué? Porque la protección de datos personales no es sinónimo de que la información no se trate. La protección de datos tiene que ver con que la información se trate de cara a las personas, de cara a los titulares de datos. Es decir, que los titulares de datos sepamos qué se va a hacer con nuestra información. Y ahí hay un principio básico que en este país normalmente olvidamos, que es el principio de proporcionalidad en el tratamiento. Y la proporcionalidad en el tratamiento tiene que ver con que los datos personales que se traten
sean los datos necesarios para cumplir la finalidad. Y por eso, Tatiana, te quiero felicitar por lo que comentabas tú respecto a la plataforma de ustedes, donde un paciente no requiere entregar más información que la información que a ella le parezca que tiene que entregar para poder individualizarse en esta plataforma, que puede ser desde un nickname que no lo conozca nadie y que simplemente me permita decirle hola ratón Mickey. Pero desde ese punto de vista te felicito, porque en general siempre existe el deseo de ojalá poder saber no solo que Raúl es Raúl, sino que cuánto calza Raúl. Y eso sin duda rompe el principio de la proporcionalidad, y eso sin duda lo que hace es generar desconfianza. Y si tú me preguntas a mí cuál es el elemento transversal que uno debería pensar siempre que trabaje en telemedicina o siempre que uno trabaje en salud digital, es cómo transversalmente al todo el ciclo de la información yo soy capaz de dotarla de certeza y de confianza. Que las personas se sientan que lo que están haciéndose está haciéndose para beneficiarla a ella y no para sacar algún provecho posterior que no sé cuál es. Y desde ese punto de vista, sin duda que es indispensable que avancemos y que el gobierno y el Congreso sientan la urgencia de que para que estas cosas pasen, la normativa sobre tratamiento de datos personales tiene que modernizarse, tiene que actualizarse, tiene que crear sanciones para quienes abusen de la confianza que le depositó el titular de los datos al entregarle su información. Y eso, sin duda, volviendo al tema inicial en torno a la salud digital, supone necesariamente que entendamos que tener salud digital es un tema multifactorial, por decirlo de alguna manera, en la cual se necesita que se integre de manera indispensable en el diseño tanto las autoridades como la sociedad civil, como la academia, como los empresarios, que seamos capaces de darnos la mano y ver cómo aprovechamos esta pandemia para generar las condiciones que permitan de verdad tener salud digital. Cuando uno en Chile se empezó a hablar desde el punto de vista del diseño de política pública de salud digital, en el gobierno del presidente Lagos. Estamos hablando del año 2002. En el año 2002 se empezó a hablar de salud digital desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. Y sin embargo, seguimos teniendo diferencia abismante entre la salud digital en el sector privado, en el sector público, dentro del sector público también hay privilegiados y no privilegiados, etcétera. Consecuentemente, yo creo que aquí el llamado es a que miremos el problema multisectorialmente, de manera súper transversal, y aprovechemos a la universidad, aprovechemos a PROLMED, aprovechemos a todos quienes se quieran unir para aprovechar esta pandemia para pensar el Chile que viene y cómo la normativa sirve de base para que estas cosas pasen y estas cosas de verdad vayan en el auxilio, por decirlo de alguna manera, de las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Raúl. Nos han llegado algunas preguntas, así que la idea es que, como es un conversatorio, si pueden abrir sus micrófonos y vayan, las preguntas no están dirigidas, sino que son preguntas para cada uno de los panelistas. Voy a partir por las que me han llegado a mí y luego las que nos han llegado desde la plataforma. Una primera pregunta dice relación con cuáles son las áreas que identifican como en la práctica para el desarrollo hoy día, en las condiciones actuales de la telemedicina. ¿Bien? También tenemos otras preguntas vinculadas también al tema del COVID, que cierto, con la participación de Rubén se hizo todavía más patente. La segunda pregunta dice relación con cómo la telemedicina o espacios de telesalud pueden resolver más bien el colapso de los sistemas públicos de salud versus lo que está pasando en el sistema privado. También nos preguntan si hay recomendaciones
a partir de la atención de, también vinculada a la pandemia, ¿cierto? Y vinculada a la pregunta anterior, recomendaciones que ustedes darían para incorporar la telemedicina tanto en el sistema público como en el sistema de salud durante la pandemia y luego de la pandemia. Así que no sé si partimos por Angélica, luego Tatiana y Rubén. ¿Les parece? Rubén se fue, acuérdate. Perdón, Raúl, perdón. Rubén ya no está. Gracias. Sí. Bien, con respecto a, me gustaría abordar el tema del colapso. Fíjate que una de las alternativas que nosotros pensamos justamente como aporte de la Universidad de Concepción a la comunidad, que inicialmente fue un servicio de la universidad a la comunidad penquista, y que luego se transformó en un servicio para todo Chile por la presión y por la importancia del tema, es justamente contar con estas plataformas que hacen que los pacientes puedan consultar desde sus hogares sin necesidad de movilizarse a los centros de salud. Y ahí, por supuesto, si estamos difundiendo a través de todos los medios que una de las medidas más importantes es el aislamiento físico, el aislamiento social, no concurrir a los centros de salud, tenemos que entregar herramientas robustas y confiables que permitan que esto suceda. Si no, nos quedamos en crear falsas expectativas. Y entonces, si contamos con, por ejemplo, el coronavirus.udec.cl, que es la plataforma que nosotros estamos ofreciendo y en la cual hemos tenido acceso de 144 países, más de 1 millón y medio de visitas al sitio, y hemos atendido muchos pacientes en ese sentido. Permitimos entonces que los pacientes no concurran a los centros de atención primaria, cuando es una consulta que no requiere trasladarse desde su hogar hacia los centros asistenciales, porque tenemos que pensar en el paciente. Si yo tengo dudas de que tengo una patología que está asociada a coronavirus y concurro a un establecimiento presencialmente, en el traslado y en la espera, lo más probable es que si no lo tengo, lo voy a contraer. Y si lo tengo, voy a ser un agente de diseminación del virus en el traslado y en la espera mientras estoy siendo atendido. Entonces, ahí tenemos un primer nivel donde podemos disminuir el colapso en la atención primaria. Y luego en la atención terciaria también, porque esta es una cadena, es todo un sistema en red. Entonces, mientras menos pacientes vayan a la atención primaria y sean atendidos y podamos ofrecer seguimiento, podemos ofrecer a través de esta teleconsulta en el domicilio, podamos ofrecer la contención emocional que significa estar en esta situación que todos estamos viviendo y que todas las personas reaccionamos distintos, más unos que otros. Vamos a necesitar de la contención, de la indicación, del seguimiento, de cómo tratar estos pacientes en forma remota. Obviamente que el colapso vamos a disminuir. Ahora, también esto va a repercutir en la atención terciaria. Si nosotros controlamos y manejamos la pandemia en los niveles primarios, en los domicilios, obviamente vamos a tener menos posibilidades de que estos pacientes se agraven, que vayan a colapsar los sistemas de atención terciaria de salud. Y por otro lado, vamos a cuidar nuestros equipos sanitarios. Eso es un poco lo que quería referirme al tema de colapso. Gracias, Angélica. ¿Tatiana? Está silenciado tu micrófono, Tatiana. ¿Verdad? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Con respecto al colapso desde la visión del paciente, sí estoy de acuerdo, tanto en la academia, como hemos tenido que mutar a las plataformas digitales para hacer las clases. Primero el estudiante alegaba que no tengo conexión, bla, bla, pero ya estamos en marcha en la parte educacional. Pero falta, esto es un cambio, como ya lo mencionaron anteriormente, transversal. Debe ser de la educación, debe ser de la sociedad, debe ser de todos los actores de una parte, ¿ya? ¿Cómo comunicamos? La gente, ya lo mencioné, que está colapsada en información, de que los guantes sí, los guantes no, salga aquí, salga acá, y la gente quiere confiar en su ONG. Eso también es súper importante,
cuando uno trabaja directo con el paciente, es muy importante la generación de confianza, ¿ya? Como decía el abogado, principalmente cuando yo pregunto datos. ¿Para qué pregunta mis datos? El preguntar datos genera desconfianza. Entonces hay que ser súper transparente en solo preguntar lo que realmente necesito y para qué voy a utilizar mis datos. Porque una vez que el paciente entrega sus datos, no me pertenece. No pertenece a ninguna organización social, no pertenece a ninguna fundación. El paciente sigue siendo una entidad independiente. Entonces, ¿para qué me pregunta tantos datos, señora? Que es un cuestionamiento lógico. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los datos y aclarar a la persona para qué se usan los datos con el objetivo de generar confianza. Nosotros como ONG trabajamos mucho con el vínculo de confianza con la población para poder gestionar efectivamente, lograr lo que queremos lograr como la voz del paciente, como organización civil. Y sí, el paciente en este minuto, principalmente oncológico, está colapsado en información en todos los canales, no sabe qué creer, no sabe si puede salir de casa o no, pero se sienten cómodos con la telemedicina. Además que, como se mencionaba previamente, con la telemedicina se me ha dado la oportunidad de poder conversar y atender a personas desde Antofagasta hasta Punta Arenas, Puerto Montt, lo cual nivela, como decía la doctora, nivela un poco la cancha en el acceso a salud que existe hoy en Chile, donde la brecha geográfica es una variable importante. Y bueno, finalmente, nuevamente vuelvo a agradecer a la Universidad Central y a PROLMED por darnos la oportunidad principalmente de que el paciente esté presente, la voz del paciente esté presente en este tipo de excelentes iniciativas. Gracias, Tatiana. Raúl. Yo creo que yo como abogado tengo poco que aportar en esta pregunta, así que prefiero que dejemos espacio para otras preguntas y aportar donde corresponda. Inmediatamente te hago una pregunta ya y otras preguntas de las personas que nos están viendo en directo. Me preguntan, recomienda que, ya que hablaste, ¿cierto?, de la posibilidad de los alcaldes de acceder a los datos personales vinculados a la pandemia, si recomiendas en realidad que se haga esta modificación legal que permita que los alcaldes accedan a este tipo de información. ¿Crees que eso mejoraría eventualmente la atención de los pacientes o podría serla más rápida incluso? No, yo creo que es altamente riesgoso. Creo que es altamente riesgoso por varios motivos. O sea, primero porque tiene que ver con yo no sé qué competencias pueda tener un alcalde en materia de salud. Y consecuentemente no sé de qué manera un municipio podría atenderme de mejor manera. Yo creo que la información, si yo lo quiero utilizar para hacer frente al control de la pandemia, insisto, creo que no se necesitan datos personales, sino que únicamente se necesitan cuadras, zonas, sectores, etcétera, para fiscalizar, para supervigilar, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? Que además cuando uno habla de los municipios en Chile, tenemos un nivel de dispersión de realidades entre los diferentes municipios donde también hay que hacerse cargo de eso al momento de tomar la decisión de entregar información tan sensible como la salud de las personas. O sea, tú te imaginas que, a ver, si yo tomo la decisión de decir, bueno, está bien, se le puede entregar la información a los alcaldes, pero los alcaldes tienen que manejar esta información en servidores que tengan determinadas características de seguridad, que tienen que tener accesos controlados, y le empiezo a poner todos los requisitos razonables para tratar información sensible, probablemente más de la mitad de los municipios del país se van a quedar sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, nuevamente voy a aumentar la brecha. Entonces, yo creo que es bien necesario, yendo a los principios del tratamiento de datos personales, hacerse una pregunta básica que tiene que ver cuál es la finalidad de traspasarle esos datos al alcalde.
Y si yo no puedo responder que esa finalidad tiene que ver con resolverle un problema específico a la persona respecto a la cual voy a obtener esos datos personales, quiere decir que sus datos personales no los necesito. Y si no necesito los datos personales, no existe ningún motivo para tenerlos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer un análisis súper fino respecto a qué es lo que yo quiero lograr entregándole esa competencia al municipio, y después de determinar qué es lo que yo quiero lograr entregando esa competencia, determinar si para hacerlo ello es necesario que yo tenga el dato personal del titular. En ese sentido, Raúl y Angélica también como directora del centro, me gustaría que pudieran ahondar un poco en esta mirada desde las políticas públicas y desde el marco normativo, ¿no? Y si ya hay cierta, por lo menos entre ustedes, ¿no? Cierta unanimidad de que la ley de datos personales y el marco jurídico actual vigente, ¿cierto?, es estrecho, no es suficiente para enfrentar la problemática asociada hoy día a la pandemia y también a la telesalud y la telemedicina. ¿Consideran ustedes que si se va hacia una modificación legal, hacia el establecimiento de un marco jurídico más amplio, ¿no?, requiere de una normativa específica para la telesalud y la telemedicina, o una normativa general sería suficiente? Mira, Lucía, nosotros hemos estado trabajando y aportando también en este sentido. Es una preocupación y en general podemos decir que es insuficiente lo que hay, pero que estamos avanzando y pretendemos nivelar hacia arriba, por supuesto. Creemos que, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que es un proyecto denominado Alineamientos para el Desarrollo de la Telemedicina y la Telesalud en Chile, y un componente muy importante es justamente el marco jurídico, ético y legal, que debe considerarse absolutamente en todo este proceso de la transformación digital y de la telemedicina y de la telesalud en Chile. Hemos hecho un estudio del estado del arte y contamos con socios internacionales en este sentido, y estamos trabajando ya en la versión final para tener esto a disposición de toda la comunidad. Es un bien público, es un proyecto Corfo que estamos trabajando con la Universidad del Desarrollo y la Universidad de Concepción. Y en general sabemos que esto está en pañales de verdad en Chile, y que se requiere, así como decía Raúl, un cambio profundo que dé cuenta de la normativa, sobre todo de los datos personales y de las sanciones de quienes hagan mal uso o no tengan toda la cautela que se necesita para mantener la privacidad de los datos en función sobre todo de los servicios o de la ganancia para los ciudadanos. Y tenemos que considerar siempre que los ciudadanos somos cada uno de nosotros. Nosotros somos ciudadanos y estamos expuestos a todas esas eventuales transgresiones a la ley y a la normativa. Así que creemos que esto es un tema, y de hecho en este proyecto que yo les comento, los abogados y los académicos que trabajan en ambas universidades están aportando, y lo hemos construido también con la participación de muchos actores. Esto no es algo de encerrarse entre dos universidades y tratar de proponer cuáles son las recomendaciones que nosotros consideramos, sino que ha considerado grupos del ministerio, de los ciudadanos, participación de los pacientes, de múltiples actores que confluyen entonces a algunas conclusiones generales que van a ser dadas a conocer en un documento de bien público que va a estar disponible para que todos podamos consultarlo en el momento en que queramos implementar un servicio de telemedicina, de telesalud, organizar un proceso con apoyo de esta herramienta. En ese sentido, la falta de ficha médica, perdón, ya voy con Raúl, la falta de ficha médica electrónica en Chile hoy día limita el desarrollo amplio hacia el acceso o al desarrollo de la telemedicina.
Absolutamente, se ha avanzado, tenemos que decir que se ha avanzado, hay desarrollos propios en algunos establecimientos, hay lineamientos a nivel del ministerio, pero yo diría que ahí, en ese sentido, lo más importante es, ya está en la cultura de los equipos de salud y de los tomadores de decisiones, que esto llegó para quedarse y hay que mejorarlo, hay que optimizarlo. Pero hay un punto súper importante que es la interoperabilidad. Independientes de los sistemas que existan, que pueden ser muy diversos unos de otros, lo importante es que estos sistemas puedan conversar y puedan conversar en calidad y en seguridad. Es decir, cuando viajen los datos del paciente, que es algo que nos preocupa a todos o de los usuarios, sea en condiciones de seguridad para mantener justamente la privacidad de estos datos sensibles y en condiciones de que sirva al paciente. Es decir, el ejemplo que yo les ponía, si yo voy de vacaciones a Viña, por ejemplo, y tengo que atenderme en un sistema de salud, mis datos tienen que estar accesibles para que el personal de salud que me atienda tenga todos los elementos para darme una mejor atención. Y eso en condiciones de seguridad. Bien, gracias, doctora Avendaño. Raúl. A ver, yo quisiera complementar un par de cosas que me parecen interesantes. Desde el punto de vista del marco jurídico normativo, o el marco normativo, yo separaría dos cosas. Yo separaría lo que es protección de datos personales, donde creo que efectivamente estamos súper al debe, y creo que hoy día estamos en muchos problemas justamente porque la normativa es muy pobre, en el sentido que, por ejemplo, de acuerdo a la ley vigente, yo puedo tratar los datos personales cuando una ley me autoriza o cuando tengo el consentimiento expreso del titular de los datos. Esas son las causas que me premian hoy día. Y normalmente la normativa, en muchos casos, es anterior a la Ley de Protección de Datos, a la Ley 19.628. Y como consecuencia de eso, no hay mandatos expresos para poder tratar los datos personales. Y como tiene que ver con la regulación de un derecho fundamental, yo no puedo tomármelo a la ligera, sino que tengo que tener competencias legales que sean expresas. Y desde ese punto de vista, cuando uno mira el proyecto de ley, por ejemplo, se establece que no se necesita habilitación legal ni se requiere el consentimiento para tratar los datos personales, por ejemplo, cuando tenga que ver con emergencias sanitarias. Por ejemplo, cuando se trate de tratar los datos para salvar la vida de un paciente. Si la persona me la encontré tirada en la calle con un infarto, no le puedo preguntar si me deja tratar sus datos personales. Tengo que tratarlos porque si no se me muere. Y eso hoy día tengo una camisa de fuerza que, como no hay institucionalidad que supervigile y no hay sanciones, en Chile es gratis tratar los datos personales mal. Pero eso no quiere decir que una cosa, porque pase de una determinada manera en una sociedad democrática, deba ser tolerada y no debemos hacer los esfuerzos para cambiar. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que el gran problema que tiene en general el desarrollo, no solo de la salud digital en Chile, sino que en general de la transformación digital en nuestro país, tiene que ver que depende de cuánto le duele la guata o cuánto le aprieta el zapato a la autoridad política de turno. Y eso es un drama. Eso es un drama, ¿por qué? Porque en el mejor de los casos diseñamos políticas públicas para que duren 3 años, o 2, porque tengo que el gobierno asume, tiene 1 año para instalarse, 2 años para trabajar y después ya está pensando en las próximas elecciones. Es decir, nos dedicamos muy poco tiempo a hacer la pega porque todo el resto del tiempo estamos preocupados de otras cosas. Y desde ese punto de vista yo creo que sería una gran bendición para el desarrollo de la salud digital de que construyamos una ley marco que se ponga de acuerdo en ciertas cosas mínimas que no son susceptibles de la voluntad de la autoridad de turno. Son cuestiones que son transversales, que perduran en el tiempo, porque es la única manera de que lo que empieza un gobierno, el gobierno siguiente tenga la obligación de seguir manteniéndolo y seguir ejecutándolo en el tiempo. Porque además en Chile tenemos el problema de que las leyes de presupuesto son anuales. Entonces, de repente, dependiendo de cómo esté la situación económica del país, tenemos más lucas o tenemos menos lucas. Y dependiendo de eso, bueno, ¿dónde recortó la plata? En las licencias de software, este año no hagamos desarrollo, etc. Y ahí el último punto que me parece que es fundamental y que se refirió a ello la doctora Avendaño,
tiene que ver con la interoperabilidad. En Chile no sacamos nada con que las instituciones públicas y privadas sigan haciendo esfuerzos independientes que no sean interoperables. Y desde ese punto de vista, yo creo que es indispensable que terminemos con este afán de los desarrollos propios. Existe un permanente esfuerzo de los equipos informáticos, de los hospitales, del sector público, etcétera, de no buscar soluciones que sean world class, sino que esto lo hago al Chilean Way. Y el problema del Chilean Way es que en el mundo esto ya está resuelto. Tú en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera, ya tienes sistemas interoperables que funcionan perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué quiero hacerlo de una manera distinta a la manera en la cual el mundo ya lo ha hecho, el mundo ya ha demostrado que funciona? Y eso tiene que ver, como decías tú, con ficha clínica, eso tiene que ver con licencia médica electrónica, eso tiene que ver con receta electrónica. O sea, se acaba de aprobar, el Ministerio de Salud acaba de dictar una modificación al reglamento de expendio de medicamentos para permitir que los medicamentos sean vendidos por las farmacias a través de comercio electrónico. Y impone una serie de obligaciones, en mi opinión, absurdas para hacer control de la receta electrónica. Pero si no tenemos un repositorio central de recetas electrónicas que sea capaz de gestionar, que si a Raúl Arrieta, porque está con una determinada dolencia, le dan que se tiene que tomar 3 cajas del remedio, pero Raúl Arrieta en el momento de ir a comprar el medicamento, como le ocurre a la gran mayoría de los chilenos, no puede comprar los 3 cajas de medicamento, sino que compra solo una, la próxima vez que vaya a comprar, quien vaya a expender ese medicamento tiene que ser capaz de saber que solo le puede vender 2, porque ya le habían vendido una. Y eso en Chile no lo estamos pensando, no lo estamos construyendo. Entonces, todo eso tiene que ser parte de un sistema nacional interoperable. Y cuando digo un sistema nacional, no estoy pensando en que el Estado tiene que crear una gran plataforma. Por el contrario, ojalá no lo haga. Lo que el Estado tiene que hacer es fijar estándares de interoperabilidad que permitan que el mercado compita en desarrollar estas soluciones, pero estas soluciones tengan que cumplir con ciertas características que permitan que cualquier farmacia, por ejemplo, se pueda conectar a este sistema como una suerte de administrador de la portabilidad de los números telefónicos y pueda saber a dónde tiene que ir a buscar la receta, qué es lo que dice esa receta, cómo controlamos la receta. Y ese ejemplo concreto que lo estoy poniendo para el tema del expendio de medicamentos, creo que es transversal, que es válido, desde que cuando Raúl va a la clínica XX y se toma una radiografía de columna porque le duele la cintura, hasta cuando Raúl Arrieta el día de mañana va a otro hospital y les dice, oye, me sigue doliendo la cintura, y que en vez de tomarle la radiografía de nuevo y le vuelvan a cobrar y lo vuelvan a hacer incurrir en gastos al Estado cuando va por el sistema público de salud, pueda ir y pueda recurrir a esa radiografía que está en otro hospital para poder ver qué es lo que le está pasando a Raúl Arrieta y de esta manera resolver el problema, hacer interoperable, bajar los costos, generar un marco jurídico estable que permita asegurar que estas políticas públicas se desarrollen y se mantengan en el tiempo. Bien. Gracias, Raúl. Gracias, una experiencia. Sí, quería complementar un poco con mi experiencia personal, real, con el cáncer, donde yo cuando vivía en Europa me traté la primera vez en Alemania y después me traté en Londres y no tuve que llevar ninguna carpeta al hospital Hammersmith, al hospital de Londres, porque estaba todo en línea y estamos hablando de diferentes países. Mi ficha clínica estaba en línea a disposición de los profesionales de la salud. Es un objetivo a llegar, no es que porque es difícil adaptar un sistema distinto, tan distinto acá. No se puede llegar y copiar, hay que adaptarlo muy adecuadamente. Y lo otro que quería poner como ejemplo es el ejemplo que nos ha tocado trabajar mucho en la ley de cáncer, el derecho de los pacientes oncológicos, lo cual nosotros creemos y hacemos ruido firmemente porque queremos que sea una ley, por lo mismo que mencionaron previamente. Nosotros queremos que quede establecido
derechos y deberes a nivel de Estado, y que no vengan o que no sea posible cambiarlos cuando cambian la administración de turno. Por eso es que todo este tipo de iniciativas deben quedar establecidas a nivel de ley, para que no tengamos que hacer el trabajo nuevamente. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, agradecer a los participantes, a Raúl, a Angélica, a Tatiana, a Rubén también, que se tuvo que ir, a nuestro público, ¿cierto?, que estuvo presente hoy día. Este conversatorio es grabado, lo vamos a compartir también para quienes no pudieron asistir hoy. Agradecemos especialmente a Prolmed, ¿verdad?, que ha gestionado, ¿cierto?, esta actividad. A la Universidad Central. Nos quedan aún 2 conversatorios los miércoles que vienen, ¿cierto? Así que los esperamos a las 9 de la mañana el miércoles que viene y el siguiente para estar con ustedes y compartir junto con otros panelistas, ¿cierto? Continuar con las oportunidades, las ventajas, ¿cierto? Que significan la telesalud en nuestro país a propósito de la pandemia, pero también en nuestro actual sistema de salud. Así que muchas gracias a ustedes, a quienes han participado, nuestros panelistas, y agradecemos a todos quienes pudieron participar el día de hoy escuchando este conversatorio. Así que muchas gracias y buenos días. Gracias a ti, Lucía, y gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.